Empezamos con el tema número 5, lo que es la planificación de la seguridad. La planificación de la seguridad es fundamental para prevenir accidentes y garantizar un entorno de trabajo seguro. Si no planificamos, no podemos tener un entorno de trabajo seguro. Esto implica definir objetivos claros, establecer políticas adecuadas, implementar sistemas reactivos y proactivos, realizar un análisis exhaustivo de los riesgos e incidentes. Cuando hablamos de un análisis exhaustivo de los riesgos, es de acuerdo a las actividades que desarrolla cada centro de trabajo. Los riesgos no son los mismos en una oficina que en una planta de trabajo, de trabajo, ejemplo de lácteos, de metalúrgica, son condiciones y riesgos diferentes. Y los incidentes y los accidentes son diferentes también. Vamos a definir los objetivos. Primero tenemos reducir accidentes. Hay que tener claro que los accidentes no se elimina, el riesgo en este caso, perdón, no es los accidentes, el riesgo no se elimina, sino que se disminuye. Y parte de eso entra la reducción de accidentes, para que se establecen metas específicas para disminuir la tasa de incidentes y lesiones en el lugar de trabajo. ¿Cómo hacemos esta reducción de accidentes? Por medio de la planificación, ¿verdad? De las inspecciones y por medio de la utilización de los equipos de protección personal y atenuar el riesgo en la maquinaria. Segundo punto, mejorar la cultura de seguridad. Es muy importante que todos manejen una cultura de seguridad. La mayoría de los accidentes de trabajo ocurren por falta de supervisión, en este caso por el jefe inmediato. El hecho de que se cuente con un departamento de seguridad e higiene, eso no quiere decir que en este caso el inspector o el coordinador del departamento va a estar todo el tiempo en planta. Ellos también tienen unas actividades específicas que ejecutar. Y los supervisores, trabajadores y delegados de prevención, al igual que los representantes sindicales, están en la obligación de fomentar la salud y seguridad. Fomentar una mentalidad de seguridad entre los empleados a través de la capacitación y la participación. Cuando hablamos de la capacitación, hay que impartir, de acuerdo a la norma técnica, establece de programa de seguridad y salud en el trabajo 16 horas de capacitación trimestral. Punto número 3, cumplir con la normativa, asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones de salud y seguridad aplicables. Eso quiere decir que si yo entro a una planta y tengo un letrero que me dice que debo usar protector auditivo, el deber ser es utilizarlos. Eso es parte de la normativa. Establecimientos de las políticas. Políticas de seguridad, directrices, procedimientos claros que rigen la práctica de seguridad en la organización. Como lo acabo de mencionar, señalizaciones y símbolos, utilización de equipo de protección personal, roles y responsabilidades, definición de las responsabilidades de cada empleado en materia de seguridad. Cuando un trabajador ingresa a un centro de trabajo, se le da una serie de documentación y dentro de ellos están las normativas, las políticas de los centros de trabajo, no simplemente en tema de recursos humanos, de uniforme, también están las normativas y políticas en materia de salud y seguridad. Capacitación y recursos, los programas de capacitación y provisión de recursos necesarios para implementar las políticas. Si yo no cuento con un recurso económico
cómo implemento yo lo que son las políticas, los roles, las capacitaciones en materia de salud y seguridad. Em, que eso se debe dar anualmente un recurso socioeconómico para este tema. Sistemas reactivos. ¿Cuándo hay un sistema reactivo? Cuando ocurre un accidente o una enfermedad ocupacional. Como lo dice la presentación, investigación de accidentes. Hay que hacer un análisis exhaustivo de los incidentes para identificar las causas, raíz y tomar medidas correctivas. Generalmente los incidentes no se investigan porque el incidente no genera una lesión. Sin embargo, si se investiga desde un principio, podemos determinar que muchas veces esos incidentes va a generar un accidente. Y eso en algunas ocasiones los incidentes ocurren por falta de mantenimiento preventivo, correctivo y reactivo. Estadísticas de seguridad. Recopilación y análisis de datos para medir el desempeño y detectar áreas de mejora. Cuando hablamos de la estadística, se habla de la morbilidad, ¿sí? Hablamos de las horas hombres trabajadas. Tenemos dentro de las estadísticas el tema de reposos por accidentes laborales o por accidentes comunes. Eso, cuando hablamos de accidentes comunes, es una persona que tuvo un accidente fuera de su horario de trabajo. Cuando hablamos de enfermedades comunes, es una enfermedad común, una gripe, un malestar, una diarrea. Cuando hablamos de enfermedades ocupacionales, ya es otra cosa. También tenemos el plan de respuesta a emergencia. Hay que tener descritos los procedimientos, protocolos claros para responder de manera efectiva ante situaciones de crisis. Ejemplo, un movimiento sísmico, ejemplo, un incendio en empresas donde se trabaja con amoníaco, cuando hay un derrame de amoníaco, ejemplo. Últimamente en las noticias, no sé si han logrado ver que han ocurrido incendios en ciertas empresas o fábricas. Todo eso debería tener un plan de respuesta a emergencia. ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir el riesgo de accidentabilidad de los trabajadores al momento de ocurrir este tipo de accidentes. Cuando hablamos de auditoría de seguridad, hay que evaluar periódicamente, identificar las brechas y oportunidades de mejorar en gestión de la seguridad. Se recomienda anualmente hacer una auditoría en el área de higiene y seguridad. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar. Esto tiene mucho que ver con las estadísticas de seguridad. A final de año, si se hace una auditoría, uno determina por qué tengo una estadística tan alta en materia de accidentes y enfermedades ocupacionales y laborales. Ocupacionales la enfermedad y accidentes laborales es otra cosa. Entonces, ¿por qué tenemos una estadística tan grande? ¿Por qué tenemos una estadística tan grande? Hay una parte que se llama inspecciones de accidentabilidad. Ese tipo de inspecciones va de acuerdo a las maquinarias, al lugar, el por qué recurre ese tipo de accidente, porque generalmente son los accidentes en miembros superiores, inferiores, accidentes a nivel respiratorio. Todo eso me lo arroja la estadística. Y al hacer una auditoría podemos disminuir esos números. Sistemas preventivos. Al tener un buen sistema preventivo podemos identificar los riesgos, como lo dije en un principio.
de acuerdo con un análisis exhaustivo de los peligros y riesgos potenciales en el entorno de trabajo. Al tener un sistema preventivo y identificar los riesgos, yo también puedo notificarle a los trabajadores de los riesgos a los cuales se exponen, ¿verdad? Que se le da por escrito y ellos generalmente lo firman, donde ellos leen e internalizan cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Implementación de controles. Cuando hablamos de implementación de controles, no simplemente es diseño e implementación de las medidas para eliminar o mitigar los riesgos identificados por medios de equipo de protección personal. Yo también puedo eliminar o mitigar los riesgos si ataco el origen del riesgo. Ejemplo, una maquinaria que me genere mucho ruido. Muchas veces con colocarle a ese tipo de maquinaria un material aislante de ruido o en su defecto la ubicación de la maquinaria. Para eso hay que hacer un análisis. 3, monitoreo y mejora continua, la evaluación regular del desempeño y actualización de los sistemas de seguridad. Si yo hago una implementación de controles y de una vez la identificación de los riesgos, la implementación de los controles y monitoreo y mejora continua. Son las instrucciones detalladas para la ejecución segura de tareas y actividades. Como les dije anteriormente, hablamos de las notificaciones de riesgo. La notificación de riesgo no simplemente decirle al trabajador el riesgo al cual se expone. Yo tengo que tener una medida preventiva para disminuir ese riesgo, ¿sí? Y tengo que tener un manual de procedimientos que me indique cuáles son los detalles para hacer ese tipo de tareas. Señalización, indicaciones visuales claras que ayuden a prevenir accidentes y promover la seguridad. Como les dije anteriormente en el ejemplo, si yo ingreso a una planta donde hay una señalización donde dice que debo utilizar un protector auditivo, debería utilizarlo y la planta debe tener su respectiva señalización. Listas de verificación. Herramientas que aseguran el cumplimiento de los requisitos de seguridad. Cuando hablamos de la lista de verificación, eso forma parte de la inspección continua que debe tener en este caso el servicio junto con los delegados y los comités. Certificaciones, reconocimientos que demuestran el compromiso con la seguridad y las mejores prácticas. Hay empresas que tienen una cartelera a nivel visual, donde indica cuántos días han transcurrido sin ningún tipo de accidentes, incidentes y enfermedades. Eso es una forma de certificar. La auditoría también ayuda con el trabajo. Adiestramiento y motivación. Hay que capacitar a los trabajadores que equipa a los empleados con los conocimientos y habilidades necesarias. Capacitación no es simple como equipo de protección personal. Cuando hablamos de la participación, dentro de la participación, generalmente cuando se dan este tipo de adiestramientos, siempre participan los trabajadores, muy poco los supervisores, y ahí es donde vienen muchos conflictos. ¿Por qué? Porque eso no me permite como empresa tener una cultura preventiva. Para eso necesito buscar un horario acorde en las horas de trabajo, porque estas capacitaciones se dan en horas de trabajo, porque eso lo establece la ley, y darle el reconocimiento y la recompensa a los trabajadores de celebrar los logros y comportamientos excepcionales en materia de seguridad. Vamos con los análisis de accidentes. Hay que identificar las causas, como lo dije anteriormente, determinar los factores que contribuyeron al accidente, corregir las deficiencias, implementar medidas para evitar que el problema se repita, lecciones aprendidas, compartir los hallazgos y experiencias con toda la organización, porque a veces los accidentes ocurren en el área de planta, pero el personal que está en el área administrativa muchas veces desconoce lo que pasa en planta cuando hablamos de empresas muy grandes. Sí, hay que compartirlo. ¿Por qué? Porque bueno, en el momento que el personal administrativo esté en el área de planta, tiene que tener la capacidad de detectar un riesgo en ese momento. Inspecciones y auditorías, que ya hablamos anteriormente.
hay que hacer unas evaluaciones periódicas de los equipos, instalaciones, procedimientos para identificar los riesgos. Cuando hablamos de inspecciones, las normas técnicas me establecen que se debe hacer inspecciones mensuales. Evaluación exhaustiva, eso hay que hacerlo, que es la parte de la auditoría, desarrollo de medidas correctivas y de mejora continua basada en los hallazgos, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Si me ocurre un accidente, yo automáticamente debería eh, corregir las medidas. Cuando hablamos de las notificaciones de riesgo, a veces hay cuando se hablan de las notificaciones de riesgo, los trabajadores son los que determinan los posibles riesgos. De acuerdo a su del accidente, se atrapa, toca tendones. ¿Cómo es el procedimiento para, aunque ustedes lo vean, que, ay, ¿cómo se va a atrapar un dedo? Eso ocurre, señores, ocurre. Con grapadoras industriales, con grapadoras de oficina, aunque nosotros consideremos que es un riesgo mínimo, que eso no va a suceder, porque se supone que todo el mundo sabe utilizar una grapadora o que todo el mundo sabe utilizar un cuchillo, sabemos el daño que va a generar. Revisión de objetivos, el monitoreo y ajuste periódico de los objetivos de seguridad para adaptarse a los cambios, que era el ejemplo de las políticas, revisión y mejora continua de las políticas y procedimientos de seguridad. En los manuales probablemente no se describió cuál es el procedimiento adecuado para utilizar una grapadora. Ocurrió ese accidente, hay que describirlo. Implementación de innovaciones, adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas para mejorar el desempeño en seguridad. Cuando hablamos de tecnología podemos hablar de programas, podemos hablar de equipos, podemos hablar de herramientas para mejorar el desempeño en seguridad. Cuando hablamos de herramientas, maquinarias, equipos, podemos colocar un ejemplo de escaleras automáticas, herramientas con mejor agarre, compromiso organizacional, fomentar seguridad y un liderazgo comprometido a todos los niveles, como lo dije anteriormente. En la mayoría de las capacitaciones participan son los trabajadores y no los supervisores. Y a la hora de un accidente, ellos pueden prevenir ese tipo de accidentes para evitar. Un ejemplo de eso, eh, si estamos claros del mantenimiento de las maquinarias, cuando hablamos del compromiso organizacional, si yo pertenezco al departamento de mantenimiento, yo debería pasarle al área de planta y al departamento de seguridad el día y la hora que voy a hacer mantenimiento a cierta maquinaria, porque yo puedo ir y ejecutar mi mantenimiento, pero si el trabajador que está a cargo de esa máquina, de scrolls están en un área y yo estoy reparando la máquina en otra área, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de maquinarias muy grandes, que a veces los controles están puede generar un riesgo. O conecta y está esta máquina desconectada, está esto, y llegamos y lo conectamos y resulta que estamos produciendo, haciendo su mantenimiento dentro de la maquinaria. Vamos con el tema número 6, programa de seguridad, que lo he nombrado anteriormente. Los programas de seguridad son esenciales para garantizar la protección de los trabajadores en cualquier entorno laboral. Estos programas abarcan desde la identificación de los riesgos, que era lo que les hablaba anteriormente, de respuesta. Eh, Aquí el programa me habla de identificación de los riesgos, implementación de las medidas y respuesta a emergencia. Cuando hablamos de la notificación, que identifica el riesgo. Otra columna que habla de la lesión que genera ese riesgo o que ese riesgo, y hay una parte que me habla de de cuáles son las medidas preventivas, ¿sí?
Y dentro de las medidas preventivas, muchas veces me habla de un plan de respuesta. Vamos a dar un ejemplo, cuando cae una esquirla en un ojo o un ácido en el ojo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la respuesta a dar? Muchas plantas, de acuerdo a las actividades que desarrollan, tienen un lavaojo, pero puedo hacer ese lavado con agua destilada. No le puedo agregar otras cosas al ojo, ¿sí? Todo va a depender de, si hablamos de líquidos, hay líquidos que con el agua se convierten en ácido y en vez de ayudar, lo que va a generar es una lesión más grande a nivel ocular. Establecimiento del programa. ¿Cómo vamos hacer esto? Con un compromiso de la dirección, el respaldo y el liderazgo de la alta dirección es fundamental para el éxito del programa de seguridad. Dentro de la norma técnica de programa de seguridad en el trabajo, hay una carta de compromiso por parte del representante legal que firma, que indica que está comprometido en materia de salud y seguridad a que se ejecute el programa, ¿sí? Punto número 2, participación de los trabajadores. Los empleados deben estar involucrados en el desarrollo e implementación del programa. Cuando hablamos vuelvo y hablo de la norma técnica, hay una parte donde establece que el programa debe ser avalado el 51% de la participación activa y protagónica de los trabajadores, donde eso va a ir firmado, los trabajadores deben estar conscientes de lo que dice el programa, porque a veces le dan la hoja para que lo firmen y desconoce realmente lo que dice el programa y su implementación, porque no es desarrollar el programa y engavetarlo, hay que implementarlo y esto nos ayuda a disminuir los riesgos. Asignación de recursos, que eso ya lo habíamos hablado anteriormente, se deben destinar los recursos humanos. Cuando hablamos humano, hablamos del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Financiero, la empresa anual para garantizar lo que es en materia de salud y seguridad. Hay en emergencia, de los equipos de protección personal, de la dotación de uniformes y materiales necesarios para el programa. Cuando hablamos materiales, hablamos de sistemas tecnológicos, hablamos de una hoja de imprimir las notificaciones de riesgo, ejecutar las capacitaciones, todo eso y el tiempo. Aquí dentro de la asignación también entra el tiempo. Normas para elaborar un programa. Primero hay que hacer un análisis de la situación actual. Identificarse con los trabajadores, porque ellos son los que saben cómo ejecutan sus actividades. Generalmente se les hace un test que ellos van a decir, bueno, en esto cuando hablamos de los diagnósticos es muy importante hablar porque ellos a su modo van a echar el cuento de accidentes que ocurrieron hace años atrás, cómo ocurrió y qué hicieron para mejorar que eso no vuelva a ocurrir, ¿sí? Cuando hablamos de los objetivos, establecer metificación, definir acciones, responsables, plazo y recursos para alcanzar los objetivos. Yo puedo tener una planificación para, ejemplo, hacer una evaluación de ruido, ¿sí? ¿Quién va a ser el responsable de ruido y cuáles son los recursos? ¿Cuál es el objetivo para hacer una evaluación? ¿Con qué fin? Con el fin de dar los equipos de protección personal acorde a ese tipo de decibeles. A un trabajador que me diga por fuera la caja que el protector auditivo es para un máximo de 85, resulta que me arroja picos de 110, 115, de pitos mínimos. ¿Cuáles son? Identificar y valorar los peligros presentes en el lugar de trabajo. Ya eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, la capacitación, formar a los trabajadores en temas de seguridad y proporcionarlo, exigir el uso de los equipos de protección personal adecuado.
Es insólito cuando uno ingresa a planta y el trabajador está al lado del supervisor soldando y no tiene una careta de planes de emergencia. Establecer protocolos de actuación y respuesta ante situaciones de emergencia. Ya eso lo habíamos hablado anteriormente, cuando hablamos dentro del programa de seguridad, están los planes de estructura, por movimientos sísmicos, por incendios. Hay que estar claros de estos planes de emergencia porque recordemos que dentro de cada empresa debe haber un número de trabajadores con discapacidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en el momento que tenemos un trabajador con una discapacidad auditiva? ¿Cómo podemos eh, explicarle ese plan de emergencia? ¿Cómo podemos hacer que evacúe esa estructura? También se puede presentar un trabajador que tenga lesiones en miembros inferiores, que utilice una silla de ruedas. A la hora de una emergencia todo el mundo sale corriendo y resulta que los que tienen discapacidad son los últimos que los dejan adentro. ¿Van a volver a entrar para sacarlos? No. Cuando tenemos un plan de emergencia bien desarrollado, esas son las primeras personas que nosotros. Planes específicos. Cuando hablamos de planes específicos, higiene industrial, medidas para el control de agentes químicos, físicos y biológicos. Ejemplo de ellos, nosotros con el tema del COVID tuvimos planes de emergencia, no simplemente aquí en Venezuela, a nivel mundial. Esos planes de emergencia específicos para la elaboración, ¿cuál fue el plan de emergencia específico? La utilización de tapaboca, ¿verdad? La utilización de alcohol, la utilización de que cada quien tenía que usar su lapicero. Si hablamos del sector de salud, estamos hablando de otra cosa que utilizaban lo, eh, el equipo, sus tapabocas, bañarse, salían, tenían unas duchas de aire. Se vio mucho en ese momento, pasaban donde se les colocaba una ducha de aire y luego se quitaban su uniforme, sus trajes, los desechaban, se duchaban, se vestían y salían, ¿sí? Planes específicos, la ergonomía, adaptarse a las condiciones de trabajo, a las economías. Hablamos cuando se implementan nuevas maquinarias. Recuerde que antropométricas del trabajador, no el trabajador a la maquinaria. Prevención de incendios, eso ya lo habíamos hablado anteriormente, identificación de los riesgos y establecimiento de las medidas de protección, que son planes muy específicos que lleva un programa de seguridad y salud en el trabajo. Evaluación del programa, ya volvemos con las auditorías, la revisión periódica de los programas para identificar áreas de mejora. Sí, indicadores, seguimiento del programa, mejora continua, implementación de acciones correctivas y preventivas basadas en la evaluación. Todo esto será de acuerdo a la morbilidad y al índice de accidentabilidad que hubo en el año o cada 6 meses lo pueden hacer también. Gestión y estadística, perdón, de horas trabajadas, lo que yo les había hablado, de horas hombres laboradas. Cuando se hace la morbilidad, en este caso esto lo hace el Departamento de Seguridad, específicamente el médico, es que hace ese cálculo de horas hombres trabajadas o en un mes. Recuérdese que la morbilidad se hace trimestral. Trimestralmente yo puedo decir si realmente hay una disminución días perdidos por accidentes por cada millón de horas trabajadas. Todo eso entra dentro de la morbilidad. De acuerdo al tipo de accidentes, la gravedad. Cuando hablamos de gravedad, hablamos de enfermedades comunes y enfermedades ocupacionales. Hablamos de accidentes comunes y accidentes laborales, ¿sí? Eso me lo genera la morbilidad. Eso lo hace el Departamento de Seguridad, específicamente el médico. Cumplimiento y medición.
Cuando hablamos de cumplimiento y medición, hablamos de las inspecciones como primer punto. Verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. Dos, seguimiento, monitorear el desempeño, la efectividad de las medidas implementadas, si realmente esas medidas son las más acordes. Tres, acciones correctivas, aplicar mejoras y soluciones ante incumplimiento o desviaciones. Cuando hablamos ante incumplimiento o desviaciones, eh, generalmente, si un trabajador está ingresando sin los equipos de protección personal, quien debe llamar la atención es el supervisor inmediato con la ayuda del Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué? Porque Recursos Humanos es el departamento que puede hacer el llamado de atención. El Departamento de Seguridad va a indicar el riesgo al que se está exponiendo el trabajador por no usar ese equipo de protección personal y el incumplimiento a ese articulado, ¿sí? Cuando hablamos en este caso de leyes. LOTSIMAD, reglamento parcial de la LOTSIMAD, normas técnicas, normas convenientes.